En el pantano bielorruso, donde la niebla ahoga los sonidos y los puntos de referencia, los tanquistas soviéticos en un Sherman de préstamo y arriendo escuchan la aproximación de una armada alemana. Los corazones laten al unísono con las orugas del enemigo, y dentro de la tripulación estalla el terror. El cargador deja caer el proyectil, gritando sobre el suicidio, e intenta girar el tanque hacia atrás. El comandante sofoca el motín con un golpe brutal, convirtiendo el miedo en furia. Detalles macabros, como el fuego lame el blindaje y la gente se retuerce en el humo. Pero esto es solo el telón. Un dato intrigante. Se acercaron tanto que vieron en cigarrillo los dientes de un oficial alemán. ¿Qué esconde esta maniobra desesperada? Terminen de ver el video. Ahí está la cruel verdad sobre el precio que pagaron para detener la ruptura del frente. Junio de 1944. República Socialista Soviética de Bielorrusia. Operación Bagración. El pantano no es un paisaje. Es un entorno agresivo que intenta digerir 30 toneladas de acero estadounidense. En el aire cuelga una niebla pesada y aceitosa. Leche. Visibilidad cero, ni un carajo. En esta gelatina blanquecina se ahogan los sonidos, los puntos de referencia y el sentido común. Huele a cieno podrido, a agua estancada y al espíritu acre y químico del combustible estadounidense. Ese olor es inconfundible. Maquinaria ajena. Una guerra ajena en tierra natal. El tanque Sherman M4A2 está parado sobre un camino inestable de troncos, clavando los chevrones de sus orugas en la madera resbaladiza y babosa. El motor trabaja en ralentí. La vibración monótona se transmite a través del piso de acero a las suelas de las botas, sube más arriba, resuena como un temblor en las rodillas y se atasca en la columna vertebral. Para la tripulación, este zumbido es la única confirmación de que siguen vivos. Si el motor se apaga aquí, en este tremedal, el tanque se convertirá de una unidad de combate en una fosa común incluso antes del primer disparo. El comandante del tanque, el teniente de la guardia Víctor Gromov, presiona su rostro contra la almohadilla del periscopio. La goma está húmeda, pegajosa por la condensación. Ante sus ojos solo hay un velo turbio. El tríplex es inútil. Asomarse por la escotilla significa exponer la cabeza a una esquirla perdida o a una bala de francotirador que podría llegar desde esa leche en cualquier segundo. Gromov siente cómo por su espalda, bajo la guerrera empapada de sudor, rueda una gota fría. No es calor. Es la fisiología del miedo, procesada por el organismo en una fría concentración. Primero, soy el tercero. Responde. La voz de Gromov en el laringófono suena sorda, mecánica. En los auriculares solo hay el chasquido de la estática. El éter está muerto. La radio SCR 506 es una estación estadounidense excelente y potente, pero ahora solo capta el ruido blanco de la atmósfera y las interferencias de los frentes de tormenta en algún lugar del oeste. Están aislados. Aislamiento total. El batallón se adelantó, o se quemó, o dobló mal en una bifurcación que no estaba en el mapa. La topografía aquí es el tercer participante en el conflicto y juega en contra de todos. Silencio total, camarada comandante. La voz del cargador, el sargento Erogin, se quiebra en un falsete. Dejen el pánico. Gromov no levanta la voz, simplemente constata un hecho. Escuchen el horizonte. Dentro de la torreta hay poco espacio. Los estadounidenses se enorgullecen de la ergonomía, los asientos de cuero, el revestimiento interior que evita que los fragmentos de blindaje corten a la tripulación al recibir un impacto. Pero cuando estás encerrado en una caja de acero en medio de la nada hostil, esa comodidad parece una burla. Préstamo y arriendo. Una máquina hermosa, alta, demasiado alta. El perfil del Sherman se eleva sobre el pantano como un faro. Para los artilleros alemanes, esa silueta es un regalo. Costados planos y verticales. Nada de ángulos racionales de inclinación, como en el T-34. Los ángulos rectos son trampas para los proyectiles. 75 milímetros de blindaje frontal. En el papel suena bien. En la realidad, contra el zoológico alemán, es simple cartón. Gromov sabe las características técnicas de su máquina de memoria. Sabe que este tanque es un conjunto de compromisos. El motor de gasolina bajo la popa es un riesgo de incendio elevado al absoluto.
Un impacto afortunado en el compartimiento del motor y la gasolina estadounidense de alto octanaje convertirá a la tripulación en antorchas en 3 segundos. Están sentados sobre un barril de pólvora al que ya le han acercado un fósforo. El conductor mecánico, el suboficial Collada, un extractorista de cerca de Riazán, se aferra a las palancas de control hasta que se le ponen blancos los nudillos. Sus manos, negras por el aceite y la suciedad incrustada, tiemblan. No por miedo al enemigo, sino por la tensión. Mantener una mole de 30 toneladas sobre los troncos resbaladizos del camino es trabajo para un equilibrista de circo, no para un tanquista. Un movimiento en falso con la palanca, un tirón del embrague, y la oruga resbalará hacia el pantano. El tanque caerá sobre su panza y entonces se acabó. Fin. El pantano lo succionará lentamente, con un sonido de succión, sin dejar siquiera una mancha de aceite en la superficie. Collada, no bajes las revoluciones, ordena Gromov. Manténlo tenso. Lo mantengo, comandante. Se calienta, maldita sea. El agua del radiador hierve, ronca el conductor. Dentro del compartimiento de combate hay un aire pesado. Una mezcla de olor a pólvora quemada de disparos anteriores, metal caliente, sudor humano y el olor sintético del aislamiento estadounidense. El ventilador apenas da abasto. El aire es espeso. Se puede cortar con cuchillo. Cada movimiento cuesta trabajo. El cansancio se acumula en los músculos como ácido láctico. No han dormido en 2 días. Los ojos están llenos de la arena del insomnio. Los párpados pesan como plomo. Pero no se puede dormir. Dormir aquí es igual a la muerte. Gromov mira la recámara del cañón de 75 milímetros M3. Buen cañón. Rápido. Preciso. El estabilizador giroscópico permite disparar en movimiento, una maravilla técnica inaccesible para los tanques soviéticos. Pero el calibre, 75 milímetros. Contra la infantería es una picadora de carne, contra vehículos blindados ligeros es un martillo. Pero si de la niebla emerge el frente de un tigre o una pantera, este cañón se convertirá en un tubo inútil. El proyectil perforante simplemente se convertirá en polvo contra el acero Krupp. Es física. La energía cinética no será suficiente. Para perforar a un felino alemán, hay que acercarse a quemarropa. A una distancia donde es imposible fallar, pero sobrevivir tampoco. El silencio afuera presiona los oídos más fuerte que el estruendo del combate. En el combate hay dinámica, hay acción. Aquí solo hay espera e incertidumbre. La niebla disimula la distancia. Parece que el freno de boca del cañón se apoya contra una pared blanca. El mundo se ha reducido al tamaño de la torreta. El mundo exterior no existe. Solo existe la tripulación, 4 personas unidas por los cascos y un destino común, y el mecanismo que vive su propia vida. Se oye cómo chasquea el cerrojo cuando el cargador comprueba por 10ª vez la presencia del proyectil en la recámara. Es nervioso. Un tic. «Erogin, deja de masturbar el cerrojo», ladra Gromov. «Vas a aflojar el mecanismo». «Sí, ya paró», responde bruscamente el cargador, pero retira las manos. Sonido. Gromov se paraliza. A través del zumbido constante de su propio motor, a través del algodón de la niebla, se abre paso a algo ajeno. Un rugido bajo y gutural. Se diferencia del sonido agudo y forzado de los motores estadounidenses. Es un sonido pesado, grave, sordo, retumbante, como un trueno lejano. La tierra bajo las orugas comienza a vibrar apenas perceptiblemente en otro ritmo. No es la vibración de su propio motor, es la resonancia de algo muy pesado caminando sobre la turbera. Gromov mira el reloj. Las agujas se han detenido. El tiempo se ha estirado. Se ha convertido en una sustancia viscosa. Los segundos gotean como aceite de un cárter perforado. El sonido aumenta. ¿Viene del este? ¿O del oeste? En la niebla la acústica es engañosa. El sonido rebota en el agua, en los árboles, confunde, engaña. Pero el instinto, desarrollado por años de guerra, grita en el oído. Peligro. Tripulación, atención. La voz de Gromov se vuelve dura como lija. Sector de observación, 360. Escuchen. Escuchen hasta que les zumben los oídos. Están solos. No habrá ayuda. La aviación no vuela con este clima. La artillería está ciega. Si el enemigo sale de la niebla, será un duelo en una cabina telefónica. Solo que en lugar de cuchillos, habrá proyectiles perforantes
y en lugar de cabina, un pantano del que no hay salida. Gromov siente cómo se le contrae el estómago, no por miedo a la muerte, sino por miedo a cagarla, por miedo a no llegar a tiempo, por miedo a que su decisión, tomada hace un segundo, ya sea errónea. La máquina extranjera tiembla, como si sintiera la aproximación de un depredador. En esta niebla, en este maldito camino de troncos, los límites entre el hombre y la máquina se borran. El Sherman ahora no es hierro, es una extensión del sistema nervioso de la tripulación. Y este sistema nervioso está tensado al límite, listo para estallar al menor toque. En algún lugar, en la bruma blanca, rechinan orugas ajenas, y se acercan. La vibración cambia de tonalidad. Si hace un minuto era el temblor de su propio generador diésel y motor, ahora el pantano bajo las orugas se sacude. Ya no es sonido, es un cambio tectónico. Gromov siente cómo la resonancia golpea a través del asiento directo en la columna vertebral. Los dientes comienzan a castañetear, y no es por frío. Así suena lo inevitable. Gromov se arranca el auricular de un oído. Necesita escuchar el sonido limpio, sin las distorsiones de la membrana. A través del silencio algodonoso del pantano, irrumpe un ritmo bajo y rugiente. No es el chirrido forzado de los motores soviéticos, ni el zumbido alto de los estadounidenses. Es una potencia saciada y pesada. Motores Maybach de 12 cilindros. 700 caballos de fuerza moliendo turba y arcilla. El sonido se multiplica, se estratifica. Allí no hay una sola máquina. Allí va una columna. En la cabeza del teniente se forma instantáneamente un mapa táctico que no tiene en papel. El cerco está roto. Los alemanes no se quedan esperando la captura. Van a romper el cerco. Y van justo por aquí, a través de estos malditos caminos de troncos olvidados por Dios, considerados intransitables. El Sherman está en su camino, como una lata de conservas en los rieles frente a un tren de carga. «Comandante, eso es...» La voz del artillero tiembla. «¡Silencio!», sisea Gromov. La niebla frente a ellos comienza a remolinarse, como si la cortara la proa de un barco gigante. El velo blanco se rasga en jirones. De la bruma emerge la geometría de la muerte. Primero aparece el freno de boca, el característico bulbo de 2 cámaras en el extremo de un cañón largo, la pupila negra del calibre 88 milímetros. Luego una torreta masiva y angulosa, y finalmente el casco. Un Tigre. Panzerkampfwagen 6. 57 toneladas del genio sombrío alemán. Va a la cabeza. Aquí es el rey y Dios, el dueño de la cadena alimenticia. El tanque se mueve despacio, con una seguridad aterradora. Las orugas anchas, creadas especialmente para el frente oriental, hunden los troncos del camino en el fango. Se oye cómo cruje la madera bajo el peso colosal. El motor trabaja parejo, sin fallos, ronroneando guturalmente. En el blindaje hay camuflaje manchado, difuminado por el barro y el hollín. En el costado, a través de la turba pegada, se vislumbra el número táctico y la cruz. La cruz parece una cicatriz negra sobre el acero gris. Gromov mira por el periscopio y se le seca la garganta. Distancia, 500 metros, quizás 600. Para el Tigre eso no es distancia, es un disparo a quemarropa. Su óptica Zeiss le permite meter un proyectil en la tronera de un búnker desde 1,5 kilómetros. Y el perfil alto del Sherman, para el artillero alemán, ahora es como un blanco de tiro del tamaño de un granero. Dentro de la torreta del tanque el aire se electriza al instante. El olor a miedo se vuelve tangible. Es un olor ácido, penetrante, a sudor que expulsan las glándulas suprarrenales en el momento de peligro mortal. «¡Tigre! ¡A la derecha, un tigre!», grita Erogin. El proyectil que tenía en las manos, una barra de 7 kilos, cae con un estruendo al piso del compartimiento de combate. El sonido del metal golpeando metal en un espacio cerrado golpea los oídos como un disparo. El cargador se ha pegado a la recámara del cañón. Sus ojos están desorbitados. Las pupilas ocupan todo el iris. Ve lo mismo que el comandante, un monstruo que no debería estar aquí. El pánico es un virus. En una caja de hierro estrecha se propaga más rápido que la peste. Si ahora le dan rienda suelta, la tripulación se convertirá en un trozo de carne antes incluso del impacto del proyectil.
Dejen la histeria. Gromov patea a Erogen en la espinilla con la bota, duro, con dolor. Es la única forma de devolver a una persona del estado animal al laboral. Levanta el proyectil. Perforanta el cañón. ¡Rápido! Erogen gime, pero el dolor lo despeja. Las manos, temblando levemente, agarran la vaina resbaladiza por la grasa. El chasquido del cerrojo, proyectil en la recámara. La cuña del cerrojo sube con un clic depredador. ¡Listo! Exhala el cargador, limpiándose el sudor de la frente con la manga sucia. «Mecánico, para la máquina. Apaga el motor», ordena Gromov por la comunicación interna. «Camarada teniente, si apagamos luego no arrancaremos ni de broma. Las baterías están bajas». La voz del conductor coleada suena sorda, como desde la tumba. «Apaga, maldita sea, nos oirán». El motor del Sherman tose y calla. Se hace el silencio, en el que solo se oye el rugido del coloso alemán acercándose. Ahora son solo un pedazo de hierro frío en la niebla, un blanco inmóvil. Gromov no se despega del periscopio. El tigre gira la torreta. Lentamente, con gracia mecánica. El largo cañón 8.8 describe un arco, escaneando el espacio. Parece que mira directo al alma. El agujero negro del freno de boca se detiene un segundo, mirando hacia su escondite. El corazón del comandante se salta a un latido. Si el artillero alemán nota el brillo de la óptica o la silueta antinatural de los arbustos con los que están camuflados, les quedará de vida exactamente 1,5 segundos, el tiempo de vuelo del proyectil. Pero la torreta continúa el movimiento. El cañón se desvía. El alemán no los ve. Aún no los ve. La niebla y el silencio los salvaron en estos instantes. El tigre está seguro de su invulnerabilidad. Camina como un elefante en una cristalería, sin esperar resistencia. Detrás de él, en los claros de la niebla, se adivinan las sombras de otras máquinas. Panteras, autopropulsados. Toda la flor innata de la Panzerwaffe sale del cerco directo hacia su solitario Sherman. Gromov siente escalofríos por la espalda. No es solo miedo, es la conciencia de la magnitud de la catástrofe. Un tanque medio con un juguete de 75 milímetros contra una compañía de tanques pesados. Según todas las leyes de la ciencia militar, según todos los reglamentos y manuales, ya están muertos. Un error estadístico que anotarán en la columna de pérdidas irrecuperables. El tanque alemán está en su elemento. Para él esta guerra es trabajo. Aplasta la tierra, ruge con el motor, irradia amenaza con cada centímetro cuadrado de su blindaje. Gromov ve incluso los remaches en los costados. Ve el Simerit, el recubrimiento estriado contra minas magnéticas, parecido a una galleta waffle. Este detalle hace al enemigo aterradoramente real. No es una imagen del manual de identificación, son 40 toneladas de muerte, fundidas en metal en las fábricas del Ruhr, que han venido aquí, a los pantanos bielorrusos, para matarlo a él, a Víktor Gromov y a su tripulación. «Comandante, ¿qué vamos a hacer?» El susurro del artillero en los auriculares suena como un grito. «No los perforaremos, solo les rayaremos la pintura». Gromov calla, sabe la respuesta. Conoce las características técnicas, sabe el grosor de la placa frontal del Tigre, 100 milímetros de acero templado. Su proyectil a esta distancia simplemente rebotará, dejando una abolladura de la que los alemanes luego se reirán. Disparar ahora es suicidio, pero tampoco hay a dónde huir. Atrás está el pantano. Dar la vuelta en el camino estrecho es imposible. Están atrapados. En una ratonera a la que acaba de asomarse un gato enorme y gordo. El sonido de los motores aumenta, la columna se acerca. El rechinar de las orugas se vuelve insoportable. Parece que los eslabones muelen no tierra, sino huesos. El aire tiembla. El agua en los charcos se ondula. El tigre pasa por el través. Ahora se ve en todo su esplendor. Perfil depredador, potencia angulosa. El arma absoluta, creada para dominar. Y contra él, un regalo del préstamo y arriendo, alto, de blindaje fino, lleno de gasolina y 3 muchachos rusos que aún por la mañana esperaban vivir hasta la victoria. Ahora la esperanza se derrite junto con la niebla. Solo queda la física desnuda del combate y el cálculo frío, en el que las posibilidades de supervivencia tienden al cero absoluto. Gromov mira por el ocular de la mira, y en su cabeza hace clic un aritmómetro invisible. Es la matemática seca y despiadada de la guerra.
donde las variables son milímetros de acero y metros por segundo, y el resultado de la ecuación siempre es 1, vida o muerte. Datos, distancia, 500 metros. Objetivo, proyección frontal del tanque pesado Tigre. Arma, cañón estadounidense de 75 milímetros M3. Solución, 0. Gromov sabe la tabla de perforación de blindaje de memoria, mejor que el Padre Nuestro. A 500 metros, su proyectil perforante estándar M61 es capaz de atravesar unos 60, máximo 70 milímetros de blindaje homogéneo. El Tigre tiene en el frente 100 milímetros de acero Krupp de primera clase. No es solo blindaje, es un monolito. Una puerta de caja fuerte tras la cual la tripulación alemana se siente como en un búnker. Disparar ahora significa simplemente tocar a esa puerta. La barra perforante golpeará la placa vertical, rebotará con un chillido hacia el cielo, o lo que es peor, simplemente se deshará en polvo metálico, dejando en el blindaje alemán solo una mancha de herrumbre. Es como tirar piedras a una caja fuerte. A la física no se la engaña. La energía cinética del proyectil disparado desde el cañón corto del Sherman simplemente no alcanzará para alterar la estructura molecular de la defensa alemana. Pero las leyes de la física tienen también un reverso. Si el proyectil de Gromov para el alemán es una picadura de mosquito, el golpe de respuesta del 88 milímetros, será fatal para el Sherman. El teniente desvía la mirada al entorno interior de la torreta. Su tanque, M4A2, es una máquina excelente para marchas, para rupturas por la retaguardia, para apoyo de infantería. Tiene suspensión suave, una radio genial, giro estabilizador. Pero en una situación de duelo, el Sherman es una fosa común sobre orugas. Es demasiado alto. Casi 3 metros desde el suelo hasta la cúpula del comandante. En este pantano plano, pegado al agua, el tanque sobresale como un campanario. El perfil alto es muerte. El artillero alemán ni siquiera necesita apuntar mucho. La silueta del tanque estadounidense llena la mira, como un blanco para novatos. El blindaje del propio Gromov es de 51 milímetros inclinado. En el año 42 eso bastaba. En junio del 44, contra los cañones de largo alcance de la Wehrmacht, es papel de aluminio. El proyectil alemán atravesará la lámina frontal, pasará por el compartimiento de combate convirtiendo la tripulación en carne molida, perforará el tabique del motor y saldrá por la popa destrozando el motor. Gromov siente cómo vibra el piso bajo sus pies. Los diésel del Tigre trabajan con seguridad, con potencia. Esa seguridad enfurece. El alemán sabe que es invulnerable. Camina por tierra ajena como dueño, porque los ingenieros de Henschel le dieron ese derecho, encadenándolo en 100 milímetros de acero. El reglamento de las tropas blindadas del Ejército Rojo regula claramente las acciones en tal situación. Punto 1. Usar los pliegues del terreno. Punto 2. Abrir fuego desde la distancia máxima, usando la ventaja en maniobra. Punto 3. Ante la imposibilidad de penetrar el blindaje frontal, retirarse o llamar a la artillería. Gromov arruga mentalmente las páginas del reglamento y las arroja al aceite ardiendo. No hay pliegues del terreno, hay un pantano plano como una mesa. El fuego desde la distancia es inútil. La maniobra es imposible. Un paso a la izquierda o derecha del camino significa ahogarse, retirarse. No hay a dónde. El reglamento está escrito con sangre, es verdad, pero ahora seguir el reglamento significa muerte garantizada sin resultado. Si dispara desde 500 metros, la traza indicará a los alemanes su posición. La torreta del Tigre girará un par de grados, seguirá un destello, y en 1,5 segundos el Sherman se convertirá en una pira funeraria. Los vapores de gasolina en los tanques se encenderán al instante. La tripulación ni siquiera tendrá tiempo de entender que murió. En su cabeza surge un apellido, Kovalyov. Un as de tanques, del que se susurraba en las áreas de fumadores de los hospitales. Síndrome de Kovalyov. No es un diagnóstico, es una táctica de desesperación. La violación de todas las instrucciones por una sola oportunidad. Reducción consciente de la distancia. Entrada en la zona de muerte. Kovalyov enseñaba: si no puedes perforar al enemigo de lejos, acércate a él, conviértete en su sombra, haz que se ponga nervioso, convierte el duelo de artillería en una pelea a cuchillo en una cabina telefónica.
Allí, a la distancia de fuego a quemarropa, los valores de las tablas de perforación dejan de funcionar. Allí solo funciona la furia y la física de cargas extremas. Gromov mira la nuca del artillero. El sargento se aferró a los volantes de puntería hasta que se le pusieron blancos los dedos. Su espalda está tensa como una cuerda. Espera la orden de fuego. Está listo para pisar el pedal de disparo y enviar una barra inútil a la frente del monstruo alemán, simplemente para descargar la tensión, para hacer algo antes de morir. Pero Gromov calla. «No disparen», susurra. «Todos quietos». El reglamento exige abrir fuego. La lógica exige huir. El instinto de conservación grita maldiciones. Pero el cálculo de oficial, frío y cínico, dice otra cosa. La única oportunidad de perforar al tigre con este cañón es una distancia de 200 metros. O mejor, 100. En el costado, en ángulo recto. Solo así. Eso significa que tienen que arrastrarse por un lugar abierto, bajo las narices de toda la columna alemana, otros 300 metros. 300 metros por un camino inestable, en un tanque alto y visible, lleno de gasolina y proyectiles. Es una locura. Es un tribunal. Si sobreviven, el oficial de seguridad preguntará: ¿por qué el teniente Gromov sometió la técnica confiada a él a un riesgo injustificado? Pero la alternativa al tribunal es arder aquí y ahora, sin haber siquiera arañado la piel alemana. Gromov se seca con la palma el sudor que le inunda los ojos, sudor salado y cáustico. Dentro del tanque hace calor como en un sauna, pero él tiene escalofríos. Evalúa el Sherman no como una máquina, sino como una herramienta. ¿Qué tienen? Cañón, débil. Blindaje, fino. Pero tienen motor. 2 diésel GM acoplados. En esta modificación por suerte hay diésel, aunque el riesgo de incendio por la hidráulica y la munición no desaparece. Pero al menos no es gasolina como en las versiones tempranas, aunque la tripulación por costumbre teme arder como velas. El motor es confiable, no se apaga a bajas revoluciones, tira. Hay orugas con articulación de goma y metal. Son más silenciosas que las orugas metálicas rechinantes de los T-34. El Sherman sabe acechar. Y hay niebla. La niebla es su blindaje, es su camuflaje. El tigre está ciego. Su óptica es magnífica a largas distancias, pero en esta leche es inútil. Los comandantes alemanes están sentados bajo el blindaje, temen a los francotiradores, temen a los partisanos. Miran por las ranuras estrechas de los triplex que limitan la visión a un sector estrecho. El Sherman tiene periscopios más amplios. La visión es mejor. Gromov toma una decisión. Siente cómo el peso de la responsabilidad cae sobre sus hombros como una losa de hormigón. Va a violar la orden. No mantendrá la defensa en la línea. Irá al ataque. 1 contra una compañía. No es heroísmo. El heroísmo son palabras bonitas para el periódico Estrella Roja. Aquí, en el pantano, es el cálculo frío de un suicida que decidió vender su vida al precio más caro posible. Tripulación, escuchen mi orden. La voz de Gromov suena con un timbre ajeno, metálico. No abrir fuego. Quitar el seguro. Cargador, preparar 3 perforantes. No los tiren al suelo. Hace una pausa, escuchando el rugido de los motores alemanes. No vamos a disparar desde aquí. Vamos a ir a visitarlos. En la torreta se cuelga un silencio más denso que la niebla fuera. La tripulación digiere lo escuchado. Ir al acercamiento con un tigre, en esta lata. Pero en los ojos de Gromov no hay locura. Allí solo hay el frío helado de los números. 100 milímetros menos 75 milímetros de perforación es igual a muerte. 200 metros de distancia más proyección lateral es igual a oportunidad. La ecuación converge solo en un punto, y ese punto está justo frente a la boca del cañón alemán. El proyectil que yace en la recámara es simplemente un trozo de acero de 6 kilos. Por sí mismo está muerto. Para que cobre vida y mate al enemigo, hay que poner en él no solo la carga de pólvora, sino también la voluntad de la tripulación de acercarse a la distancia de impacto. Gromov entiende. Ahora dejan de ser soldados del ejército regular. Ahora se convierten en cazadores solitarios. Y su presa es 10 veces más fuerte que ellos. El callejón sin salida técnico se supera solo con el factor humano, con un riesgo extremo. El rechinar de las orugas del tigre se hace más fuerte.
Ya está cerca. El tiempo para reflexionar se acabó. Solo queda tiempo para la acción. Kolyada, arranca. La voz de Gromov suena baja, casi íntima, pero en el espacio estrecho de la torreta cubre la respiración de 3 personas. Solo no se te ocurra acelerar. Si ruges, te disparo personalmente. En ralentí, susurrando. La orden del comandante contradice todo lo que enseñaron en el entrenamiento y todo lo que sugiere el instinto de conservación. Cuando ves un tigre, el instinto grita «golpea» o «huye». Pero Gromov ordena hacer lo tercero, acechar, ir al acercamiento. Es antinatural. Es como intentar acariciar a un perro rabioso que no te ve. El suboficial Kolyada, extractorista, cuyas manos están acostumbradas a las palancas toscas de los tractores de granja, ahora trabaja con la precisión de joyero de un cirujano. Entiende la tarea. El Sherman debe convertirse en un fantasma. El dedo presiona el botón de arranque. El motor eléctrico hace girar el volante. Un segundo de chirrido que hiela el interior de la tripulación, y los diésel arrancan. El sonido del motor parece ensordecedor. Dentro del tanque llena todo el espacio, vibra en los tímpanos. Parece que este estruendo se oye en Berlín. La tripulación hunde la cabeza en los hombros, esperando el impacto instantáneo del calibre 88. Pero no hay impacto. Afuera, tras el blindaje, este sonido se ahoga en el rugido grave de la columna alemana. Una docena de motores pesados Maybach, pasando a medio kilómetro, crea una cortina de sonido perfecta. Los alemanes mismos ahogan su muerte. «Adelante», ordena Gromov. «Primera marcha, suave». El tanque se sacude. Los embragues agarran suavemente. La transmisión estadounidense es una obra maestra de la ingeniería que perdona errores. Pero ahora no puede haber errores. Las orugas con articulación de goma y metal, patas de terciopelo, como las llamaban en el regimiento, giran. No rechinan como las orugas totalmente metálicas de los T-34. La goma traga el sonido del golpe contra el suelo. El tanque baja de los troncos del camino al barro líquido. Van en curso paralelo. Es un oxímoron táctico. En lugar de aumentar la distancia, incrementando las posibilidades de supervivencia por el fallo del enemigo, la reducen. Gromov lleva la máquina a la zona muerta de la niebla. El sector de visión de los triplex alemanes es limitado. Si se mantienen un poco al costado y se acercan constantemente, hay oportunidad de permanecer en el punto ciego de la visión periférica. 350 metros. Fija Gromov mirando la escala del telémetro. El tanque se arrastra. Velocidad 5 km por hora. Es la velocidad de un peatón caminando al cadalso. El conductor lleva la máquina al tacto. Siente el pantano a través de las palancas. Siente dónde el suelo aguanta y dónde bajo el musgo se esconde un tremedal sin fondo. Un movimiento en falso y 30 toneladas de acero estadounidense se inclinarán. El perfil alto del Sherman jugará una mala pasada. El centro de gravedad está alto. Volcarse en tal suelo es cuestión de un segundo. Si se atascan ahora, se convertirán simplemente en un blanco inmóvil y patético a distancia de tiro directo. 300 metros. La tierra tiembla. Ahora la vibración de los tanques alemanes se transmite no solo por el aire, sino también por el suelo. El Sherman tiembla como con fiebre. En la mira pasan sombras fugaces. Fantasmas grises y angulosos flotan en los claros de la niebla a la derecha por el costado. Es la locura de la maniobra. Desde el punto de vista de la táctica, cometen suicidio. Pero desde el punto de vista de la física de perforación, entran en régimen operativo. Gromov entiende. Cambia su vida por la energía cinética del proyectil. Cuanto más se acerque, más julios de energía meterá en el costado alemán. Cada metro de acercamiento se paga con células nerviosas de la tripulación. Dentro de la torreta nadie respira. Solo se oye el zumbido forzado de la transmisión y el chirrido de los mecanismos de giro. «Comandante, nos van a ver», susurra el operador de radio y ametralladora sentado abajo junto al conductor. En su voz hay súplica. Él no ve el campo de batalla, mira la placa de blindaje sorda frente a él y solo oye el rugido del enemigo. Su miedo es el más terrible, el miedo del ciego. «Silencio», corta Gromov. «Kolyada, toma a la izquierda, a la hondonada».
Se zambullen en una franja de niebla más espesa. La visibilidad cae a 10 metros. Ahora van por instrumentos e intuición. Gromov se orienta por el sonido. El rugido de los tigres a la derecha es como un faro. Distancia 250 metros. Ya no es un duelo de artillería. Es distancia de tiro de pistola para cañones de tanque. A tal distancia el proyectil vuela menos de medio segundo. A tal distancia no hay rebote si el ángulo de encuentro es cercano al recto. A tal distancia, el blindaje se rompe como cáscara de huevo. Gromov se siente como un funambulista caminando sobre el abismo sin red. Cada metro adelante es un paso hacia las fauces de la bestia. Pero no hay camino de regreso. No se puede dar la vuelta. Expondrás la popa. No se puede parar. Los descubrirán. Solo adelante, al mismo infierno, pegado al leviatán. Las manos del conductor están mojadas de sudor. Las palancas resbalan. Collada se seca las palmas en los pantalones sin soltar el control, cambiando las manos por turno. Su rostro es una máscara gris de tensión. No es un tractorista ahora, es un pianista tocando un requiem. Debe conducir la mole de 30 toneladas de tal manera que no cruja ni una rama, que el motor no estornude, que la oruga no haga ruido al chupar el barro demasiado fuerte. 200 metros, susurra Gromov. Es distancia de fuego a quemarropa. Desde esta distancia se ven los remaches en el blindaje del enemigo. Se ve el barro en los rodillos. Se ve cómo gira la cúpula del comandante en el Tigre. El comandante alemán, probablemente, ahora mira el mapa o bebe café sucedáneo de un termo, seguro de su seguridad. No sabe que a 200 metros de él, en la niebla húmeda, se arrastra su muerte. Muerte con una estrella blanca en el blindaje y tripulación rusa adentro. Gromov evalúa el ángulo. Salen al flanco. La columna alemana se estiró. El Tigre va primero. Detrás de él, a unos 50 metros, una pantera. Los costados están abiertos. La niebla oculta al Sherman, pero basta hacer un disparo y el destello rasgará la bruma, delatando su posición por completo. Después del primer disparo, vivirán exactamente lo que tarde la torreta del Tigre en girar 90 grados. ¿10 segundos? ¿15? Ese es el precio de su vida. 15 segundos para hacer el trabajo. Alto, exhala Gromov. El Sherman se congela, balanceándose suavemente sobre la suspensión. El motor pasa a ralentí, susurra apenas audible. Ahora no son un tanque, son una emboscada. A la derecha, en un claro de la turbidez blanquecina, pasa flotando el enorme y plano costado del Tigre. 80 milímetros de blindaje vertical, en ángulo recto. Es el blanco ideal, el sueño de un artillero. Pero las manos de Gromov tiemblan, no de miedo, sino de adrenalina que golpea en la sangre como agua hirviendo. La decisión está tomada. Se acercaron, hicieron lo imposible. Se acercaron al Tigre a distancia de pistola. Ahora empieza lo más aterrador. Ahora hay que presionar el gatillo y abrir las puertas al infierno. La niebla alrededor parece densa como algodón. Ahoga los sonidos, pero no puede ahogar el latido del corazón que, parece, resuena en las placas de blindaje. Gromov mira el perfil del tanque alemán. Ve el lugar donde hay que golpear. Munición. Justo detrás de la torreta, en el estante sobre la oruga. Si acierta ahí, al Tigre le volará la cabeza. Si falla medio metro más abajo, el proyectil se irá al tren de rodaje. Romperá un rodillo, pero el tanque seguirá vivo y girará el cañón. No hay derecho al error. El segundo se estira hasta la eternidad. Gromov siente cómo se comprime el tiempo. El espacio se redujo a la retícula de la mira y al costado gris con la cruz negra. Todo lo demás dejó de existir. No hay ni pantano, ni guerra, ni Rusia. Solo hay esta cruz, esta niebla y este dedo en el botón del disparo eléctrico. Dentro de la torreta del Sherman el tiempo se espesa en una bola negra y pegajosa. Afuera, niebla y rugido de motores alemanes. Adentro, silencio, roto solo por la respiración sibilante de 4 personas y el zumbido apenas audible del giroscopio. Pero este silencio es engañoso. Es el silencio antes de la detonación. Los nervios están tensos de tal manera que parece que el aire zumba. La tripulación está sentada en una caja de hierro, rodeada de munición y tanques de combustible, a 200 metros de una muerte segura. La psicología del tanquista es algo frágil.
se sostiene en la ilusión del blindaje. Mientras crees que el acero te protegerá, eres combativo. Pero cuando entiendes que tu blindaje para el enemigo es simplemente papel, la ilusión se derrumba. Y entonces llega el terror animal, primitivo. El cargador, el sargento Erogin, se quiebra primero. Mira por el periscopio del cargador. Ve la pared gris del costado alemán. Ve la cruz que llena todo el campo de visión. Esta cruz no es un símbolo, es una sentencia. Erogin entiende. Se acercaron demasiado. Están en una zona donde la supervivencia es imposible puramente por estadística. «Comandante». La voz de Erogin en el casco suena extraña. No es la voz de un soldado. Es el gemido de una bestia acorralada. «Comandante, hay que irse». Gromov no se voltea. Mantiene el objetivo. «Silencio», lanza secamente. «Víctor, ¿no ves?» Erogin rompe a gritar, olvidando la subordinación. «Es un tigre. Nos va a quemar. Estamos como en la palma de la mano. Moriremos aquí por nada». En el espacio estrecho de la torreta, la histeria estalla instantáneamente, como vapores de gasolina. El pánico es contagioso. El artillero se estremece, su mano se sacude en el volante de puntería vertical. El cañón del arma cabecea apenas perceptiblemente. El conductor abajo empieza a moverse, y el tanque responde con un ligero temblor, arriesgándose a delatar su posición con el chirrido de la suspensión. Erogin tira el proyectil en el estante de primera línea. Las manos tiemblan, su cara brilla de sudor, los ojos corren por la torreta buscando salida. Mira la escotilla. El instinto de conservación le grita al oído: «¡Corre! Abre la escotilla y corre al pantano». Allí, en el barro, hay una oportunidad. Aquí, en esta trampa de acero, no hay oportunidades. «¡Atrás! ¡Dale atrás!», grita el cargador. Agarra a Gromov por el hombro intentando girarlo hacia sí. «Nos matarás a todos. Es tribunal. Es suicidio». Gromov se separa lentamente de la mira. Quita la mano del control de giro de la torreta. Se gira hacia el cargador. En la penumbra del compartimiento de combate, el rostro del teniente parece tallado en piedra. Ni ira, ni miedo. Solo cansancio mortal y fría determinación. «Suéltame», dice en voz baja. Pero Erogin no oye. Está desbordado. La tormenta de adrenalina desconectó la corteza cerebral. Ante sus ojos solo está la imagen del tanque ardiendo, que ha visto decenas de veces. Humo negro, gritos de camaradas, olor a carne asada. No quiere arder. Es un chico joven de cerca de Vologda. Quiere vivir, quiere ver a su madre, quiere respirar aire en el que no haya olor a quemado. «No lo haré. No voy a disparar». Erogin se pega de espaldas a la recámara, cubriéndose la cabeza con las manos. «Nos vamos. Coliada, marcha atrás». El conductor abajo titubeó. La palanca tembló. El Sherman se meció hacia atrás. Es el fin. Un segundo más y la tripulación se convertirá en una manada incontrolable. Coliado atirará del embrague, el motor rugirá, el alemán oirá, la torreta del tigre girará, y todo terminará en un destello. La democracia en el tanque es muerte. Aquí debe funcionar solo una voluntad. Gromov hace lo único que puede salvar la situación. Desabrocha el laringófono, da un paso en la estrechez de la torreta y con fuerza golpea a Erogin con el puño en la mandíbula. El golpe es sordo, pesado. La cabeza del cargador se sacude, el casco se le corre de lado. Erogin se golpea la nuca contra el anillo de la torreta y se calma, boqueando aire. En los ojos hay turbidez e incomprensión. En la torreta cuelga un silencio resonante. Solo se oye cómo late la sangre en las sienes y cómo solloza el artillero. Gromov se inclina hacia el cargador. Lo agarra por las solapas, lo acerca así. Sus caras están a centímetros una de la otra. Gromov habla rápido, claro, clavando cada palabra como un clavo. «Escúchame, cabrón. Ya estamos muertos, ¿entendiste? Morimos hace 5 minutos cuando entramos en este pantano. No existimos». Erogin parpadea. El dolor en la mandíbula lo devuelve a la realidad. «Si corremos ahora», continúa Gromov sin soltar las manos, «nos dispararán por la espalda. El tigre dará la vuelta y nos meterá una barra en el motor. Arderás vivo, pero morirás como un cobarde, con deshonra». Gromov sacude al sargento. «Pero si nos quedamos,
Si aceptamos el combate, nos los llevaremos con nosotros. Convertiremos su desfile en un infierno. Moriremos, pero ellos también morirán. ¿Me entendiste, soldado? Erogin mira a los ojos del comandante. No ve locura allí, ve la verdad. La cruel y simple verdad de la guerra. No hay esperanza. No hay salvación. Solo hay una elección. Morir como una rata huyendo o morir como un lobo mordiendo. En este momento ocurre una metamorfosis en la torreta, un quiebre psicológico. El miedo se funde como un fusible ante un pico de tensión. Cuando aceptas la inevitabilidad de la muerte, el miedo desaparece. Queda solo la función, queda solo el trabajo. El cargador asiente, se limpia la sangre del labio roto con el dorso de la mano. Sus manos dejan de temblar. La mirada se vuelve vacía, vidriosa, pero firme. Es la mirada de un muerto que ya no tiene nada que perder. Entendido, comandante. Ronca. Culpa mía. A la formación. Gromov lo suelta. Proyectil a la recámara. Erogin levanta el perforante del suelo. La pesada barra se acomoda en las manos de forma habitual, cómoda. Clic. Chasquido del cerrojo. El sonido de la cuña cerrándose suena como el punto final en una sentencia. La tripulación vuelve a ser un organismo único. Ya no hay personas con sus miedos, cartas de casa y planes para después de la guerra. Solo hay funciones. Comandante, artillero, cargador, conductor mecánico. Apéndices biológicos de los mecanismos. ¿Artillero? ¿Objetivo? La voz de Gromov en el aire vuelve a ser tranquila y fría, como metal. Veo el objetivo, costado, distancia 200. Mecánico, sostén la máquina, no respiren. Ahora no hay miedo. Hay una emoción fría y malvada. Están a la sombra de la muerte, y la muerte mira hacia otro lado. Esto les da el derecho al primer golpe. Derecho comprado a precio de histeria y cara rota. Gromov siente cómo vibra el piso. Ya no es solo vibración del motor, es el temblor del mismo destino. En un minuto aquí habrá un infierno, pero será su infierno. Ellos lo encenderán. El olor a aceite quemado y sudor humano en la torreta se mezcla con el sabor metálico de la sangre. Es el olor de la guerra, la real, sin adornos. Guerra donde el heroísmo no es una pose bonita en un cartel, sino la capacidad de suprimir el instinto de conservación y hacer tu trabajo, sabiendo que ya no volverás a casa. Gromov se pega al ocular. La cruz en el costado del tigre está aún más cerca. Ahora no asusta. Ahora atrae. Es el punto de mira. Todo lo sobrante se ha cortado. Queda solo la física. Masa del proyectil, velocidad inicial, grosor del blindaje. Y odio. Odio puro, destilado, que empuja la sangre por las venas más rápido que cualquier bomba de gasolina. «¿Listos para el combate?», informa Erogin, voz pareja, muerta. «Esperar», susurra Gromov. «Esperar a que se ponga a tiro». Los segundos caen en la eternidad, pesados como gotas de plomo. El Sherman ya no anda, se arrastra. 30 toneladas de metal estadounidense se deslizan por la superficie inestable del pantano con la gracia de un depredador que ha olido sangre. Las orugas de goma y metal, lo mejor que inventaron los ingenieros de Detroit para el sigilo, ruedan suavemente sobre los montículos, aplastando musgo y arbustos raquíticos. Ni chirrido, ni crujido. Solo la respiración pesada y forzada de los motores trabajando a revoluciones mínimas y el chapoteo del fango exprimido bajo los rodillos. Gromov no respira. Parece que incluso el latido de su corazón podría ahora tapar el ruido de la columna alemana y delatar su presencia. Está pegado al ocular del periscopio del comandante. El vidrio se empañó en los bordes, pero el centro está limpio. Y en este centro se desarrolla una imagen que hiela la sangre en las venas, convirtiéndola en granizado de hielo. La niebla se abre, no toda, sino en capas, abriendo ventanas de visibilidad. En una de esas ventanas, a solo 200 metros, flota el costado del tigre. Desde tal distancia el tanque ya no parece una máquina de matar sin rostro. Se cubre de detalles aterradores. Gromov ve todo. Ve la superficie estriada del Zimmerit, el recubrimiento antimagnético especial, parecido a una galleta waffle con el que los alemanes cubren las láminas verticales de blindaje.
Ve el barro seco en los tornillos de fijación de los faldones laterales. Ve los arañazos en la pintura gris, dejados por ramas en algún lugar cerca de Minsk. Ve el hollín alrededor de los tubos de escape. El enemigo está descuidado. Es el espectáculo más aterrador y más extraño. Los alemanes se sienten en seguridad absoluta. La escotilla de la cúpula del comandante del Tigre está abierta. De ella asoma una cabeza con gorra negra, un oficial de la Wehrmacht. No mira al pantano, mira hacia adelante, al camino, o consulta el mapa. En los dientes tiene un cigarrillo. El humo sube perezosamente hacia arriba, mezclándose con la niebla. Este oficial alemán ahora está separado de la muerte solo por un fino tabique de tiempo y la voluntad de un teniente ruso. 200 metros, susurra el artillero. Su voz es seca, susurrante, como hojas secas. Veo la cruz. Veo la cruz claramente. En la mira del artillero, la cruz negra de barras, Balkenkreuz, ocupa todo el campo de visión. Está pintada justo en el centro del costado, un poco más arriba del guardabarros de la oruga. Ironía del destino. Los alemanes mismos marcaron el lugar de su muerte. Justo detrás de esta cruz, dentro de la entraña blindada, se encuentran los estantes con proyectiles de 88 milímetros. Es el punto de dolor del gigante, el talón de Aquiles. Si se perfora el blindaje aquí, la detonación de la munición desintegrará la mole de 57 toneladas en átomos. Pero no se puede disparar. El ángulo de encuentro del proyectil con el blindaje es de unos 70 grados. Es un riesgo. El rebote a esa distancia es poco probable, pero posible. El proyectil perforante estadounidense M61 con punta balística es caprichoso. Si golpea en ángulo agudo, puede simplemente resbalar por el Zimmerit, dejando un surco, e irse al cielo. Se necesita un ángulo recto, 90 grados, un encuentro perpendicular ideal. Solo entonces toda la energía cinética, todos los julios acumulados por la carga de pólvora, se irán a romper el acero, y no al chillido de un rebote. Esperar, ordena Gromov. Siente cómo el sudor le inunda los ojos, le pican los párpados, pero teme parpadear. Que gire un poco más, un poco más. El Tigre se arrastra lentamente por el camino de troncos, rodeando un grupo de pinos. Para volver al curso, el conductor del alemán debe girar un poco a la izquierda, exponiendo el costado perfectamente recto. Es la geometría de la muerte. Gromov ahora no es oficial, no es humano, es una máquina de cálculo. Calcula los vectores de movimiento de dos cajas de acero en un espacio tridimensional. Dentro del Sherman hay un silencio resonante. El motor eléctrico de giro de la torreta está apagado para que no zumbe. El artillero gira el volante manualmente. Los dientes de los engranajes entran en contacto con un clic suave y aceitoso que parece un estruendo. El cañón del M3 se arrastra milímetro a milímetro siguiendo al objetivo. La mano del artillero descansa en la empuñadura de disparo. El dedo índice tiembla sobre el botón del disparo eléctrico. Solenoide. Una simple bobina eléctrica que al presionar enviará un impulso y liberará el percutor. Entre la vida y la muerte hay un margen de 2 milímetros de recorrido del botón. El artillero respira pesadamente, con un ronquido. El aire entra silbando en los pulmones y sale de vuelta, saturado de dióxido de carbono y miedo. Calmar la respiración, susurra Gromov. Disparar al exhalar, como en el campo de tiro. En el ocular de la óptica el Tigre es enorme, tapa todo el mundo. Parece que si estiras la mano, puedes tocar su blindaje frío y húmedo. Se ve cómo giran las ruedas motrices de las orugas moliendo el barro. Se ve cómo tiembla la antena. Se ve cómo el comandante alemán sacude la ceniza del cigarrillo. Este gesto, sacudir la ceniza, provoca en Gromov una oleada de furia fría. Vinieron aquí a matar, pero se comportan como turistas en un safari. Piensan que el pantano es solo barro. No saben que el pantano es una emboscada. El Tigre comienza la maniobra. La oruga izquierda se ralentiza, la derecha acelera. El cuerpo del tanque gira, el ángulo cambia, 80 grados, 85. El costado se convierte en una pared plana y recta, blanco ideal. Ahora, exhala Gromov. El tiempo se detiene.
El segundero en el reloj se congela, los sonidos desaparecen. Ya no hay rugido de motores, no hay chapoteo del pantano. Solo hay la retícula de la mira, superpuesta sobre la cruz negra. La pupila negra del cañón de 75 milímetros mira directo al corazón de la máquina alemana. Distancia, 180 metros. Imposible fallar. Es el momento de la verdad. Punto de no retorno. En cuanto se cierre el circuito del solenoide, su destino estará decidido. O queman este tigre y provocan el caos, o mueren en 10 segundos. Los músculos del artillero se endurecen. Deja de respirar. Todo el mundo se comprime al tamaño de la marca de puntería. El dedo empieza a presionar el gatillo, despacio, suavemente, eliminando el recorrido libre. Gromov ve cómo se tensó la espalda del artillero. Conoce esa sensación. Sensación de poder sobre el metal. Sensación de cuando liberas al genio de la botella. El proyectil ya pide salir. El fulminante espera el golpe del percutor. La pólvora en la vaina está lista para convertirse en una tormenta de fuego. El comandante alemán en la escotilla gira la cabeza. Parece que notó algo. Quizás el reflejo de la óptica. Quizás una sombra antinatural en los arbustos. Su cara cambia. La relajación desaparece. La boca se abre para un grito o una orden. El cigarrillo cae abajo. Él vio. Pero ya es tarde. La fisiología se impone. Los reflejos actúan más rápido que el pensamiento. El dedo del artillero presiona los últimos milímetros. El contacto se cierra. El silencio explota. ¡Fuego! El grito de Gromov se ahoga en el estruendo. El cañón M3 ladra corto y con maldad. No es el zumbido largo y retumbante de un obús. Es un golpe seco y restallante de látigo que tapa los oídos incluso con el casco puesto. La recámara del arma vuela hacia atrás, hacia el fondo de la torreta, en el retroceso. La masiva pieza de acero se detiene a centímetros de la protección, expulsando con un estruendo la vaina humeante. El cilindro de latón cae al suelo con un sonido pesado y resonante. Del cerrojo abierto escapa una nube gris de humo de pólvora. Amargo, cáustico. Llena instantáneamente los pulmones, desplazando el oxígeno. El proyectil M61 con punta perforante recorre 180 metros en 0,3 décimas de segundo. El ojo no alcanza a fijar la trayectoria. Impacto. A través de la óptica, Gromov ve cómo en el costado del tigre, justo en el centro de la cruz negra, florece una flor de fuego. Las chispas vuelan en abanico. El blindaje no aguantó. A esa distancia, en ángulo recto, la física es despiadada. La barra rompió 80 milímetros de acero cementado como papel e irrumpió dentro del compartimiento de combate. Fragmentos incandescentes de blindaje y restos del propio proyectil golpearon la munición. Detonación. No es una explosión, es una erupción volcánica. 57 toneladas de orgullo alemán saltan en el lugar. La torreta de varias toneladas del Tigre se arranca del anillo, lanzada por una presión monstruosa desde adentro. Da una voltereta en el aire y con estruendo se derrumba en el pantano junto al casco. De las entrañas del tanque brota una columna de fuego rugiente de la altura de un edificio de 3 pisos. El comandante del Tigre, ese mismo, el del cigarrillo, desapareció. Se evaporó. Sus moléculas se mezclaron con la cordita ardiendo. ¡Listo!, grita Gromov, tapando el ruido del incendio. ¡Erogin, proyectil! El cargador ya no es humano, es una función. Ese chico que hace un minuto gemía de miedo, desapareció. Quedó un autómata de carga de carne y hueso. Sus manos trabajan más rápido que el pensamiento. Agarra un nuevo proyectil del estante. Pesado, resbaladizo por la grasa. Giro del cuerpo, golpe con la palma en la base de la vaina, metiéndola en la recámara. Chasquido de la cuña del cerrojo. Ese sonido es el sonido más agradable en la guerra. Sonido de estar listo para seguir matando. ¡Listo!, ronca Erogin. Objetivo, el segundo. Pantera, izquierda 10, ordena Gromov. La columna alemana está en shock. La máquina de cabeza destruida en una fracción de segundo. Están cegados por el destello de la explosión. En la niebla comienza el caos. Las máquinas traseras chocan con las delanteras. Alguien intenta salir del camino de troncos y enseguida se atasca, sentando la panza en el suelo. No ven de dónde vino la muerte.
El eco del disparo rebota en la niebla, engañando al oído. Les parece que disparan desde todos lados. El artillero gira la torreta. La hidráulica zumba al límite. El accionamiento eléctrico Westinghouse, orgullo de los ingenieros estadounidenses, mantiene el horizonte. El Sherman se estremece por explosiones cercanas. Los alemanes empezaron a disparar a ciegas, al sonido. Pero el cañón se mantiene firme. El estabilizador giroscópico compensa el balanceo. Esa es la ventaja que no tienen los alemanes. Para disparar con precisión, la Pantera necesita detenerse y apagar las oscilaciones. El Sherman no necesita detenerse. En la mira, el costado de la Pantera. ¿Blindaje inclinado? No aquí. Su costado es recto y fino, solo 45 milímetros. Para un cañón de 75 milímetros es cartón. ¡Fuego! De nuevo el golpe. De nuevo el retroceso. De nuevo el tintineo de la vaina contra el piso. El piso de la torreta ya está cubierto de latón. Bajo los pies resbala. No hay que respirar. El ventilador aúlla forzado, intentando sacar el humo de la pólvora, pero en vano. Los ojos lloran, la garganta pica. La tripulación trabaja en una cámara de gas. El proyectil golpea a la Pantera en el compartimiento del motor. No hay destello, pero de la popa escapa un humo negro y denso. Tubería de combustible rota. La gasolina ardiendo inunda la transmisión. La tripulación empieza a saltar por las escotillas. Figuras negras ardiendo caen al fango del pantano. ¡Explosivo! ¡A la infantería!, grita Gromov. No, cancelado, perforante. El tercer tanque está girando. La tercera máquina en la columna es un autopropulsado Stug. Bajo, achaparrado, sin torreta. Es peligroso. No necesita girar la torreta. Gira con todo el cuerpo. Y ya ve los destellos de los disparos del Sherman. Su frente son 80 milímetros. Su cañón mira directo a ellos. ¡Más rápido, Erogin! ¡Más rápido, maldita sea! Gromov golpea con el puño la protección del cañón. El segundo se estira hasta la eternidad. Gromov ve cómo el cañón del autopropulsado alemán se apunta hacia ellos. Mira ese ojo negro y entiende. Llegan tarde. Fracciones de segundo deciden todo. El cargador se arranca las uñas, sacando el proyectil del estante apretado en el piso. La sangre se mezcla con el aceite en la vaina. Tirón, golpe. El cerrojo chasquea. ¡Listo! ¡Disparo! Dos disparos suenan casi al unísono. El Sherman se sacude hacia atrás por el retroceso. En el mismo instante sobre la torreta pasa un torbellino silbante. El proyectil del Stug pasa a centímetros del periscopio del comandante. La onda de aire golpea los oídos como un mazo. La antena vuela limpiamente. Pero el alemán falló. Disparó al voleo, en pánico, y el artillero del Sherman no. La barra estadounidense golpea en la unión de la casamata y el casco del autopropulsado. La soldadura revienta. El proyectil se atasca dentro, pero el golpe cinético es de tal fuerza que el conductor mecánico del Stug muere por contusión en el acto. La máquina se sacude y se detiene. De la escotilla sale humo. 3 tanques. 1 minuto. Dentro del Sherman es un infierno. Temperatura de casi 40 grados. El sudor corre a chorros, empapando los overoles por completo. Erogin, desnudo hasta la cintura, resbala con las botas sobre las vainas. Su pecho se mueve como fuelles de herrería. Manos ensangrentadas, pero ya busca el siguiente proyectil. Es la locura de una cadena de montaje de muerte. «¡Coliada, marcha atrás! ¡Cambiamos posición!», ronca Gromov. Voz afónica. En los oídos un zumbido, como si allí se hubiera instalado una campana de alarma. Es la ventaja de la cadencia de fuego. El Sherman tiene una torreta espaciosa. El cargador tiene dónde moverse. En las cajas alemanas es estrecho. Los proyectiles son pesados, largos. Mientras el cargador alemán mueve su 8.8, Erogin alcanza a meter 2 o incluso 3 calibre 75. La cantidad se convierte en calidad. Sepultan al enemigo en acero. Afuera un cuadro de apocalipsis. La niebla iluminada por el resplandor carmesí de los incendios. Arde el Tigre, esparciendo alrededor trozos de goma y metal ardiendo. Arde la Pantera, humeando con un humo negro y grasiento. Humea el Stug. La columna se detuvo. Las máquinas traseras retroceden, rompiendo la formación. No entienden con quién pelean. Les parece que se toparon con una batería de cañones antitanque.
No se les ocurre que los está destrozando un solo tanque medio, cuya tripulación decidió morir, pero no rendirse. ¡Proyectiles!, grita Erojin. ¡El estante de primera línea está vacío! Gromov mira abajo. El piso está lleno de vainas vacías. No hay dónde ponerlas. No hay tiempo para abrir la escotilla de expulsión de vainas en el costado de la torreta. Ruedan bajo los pies, tintinean, molestan. ¡Toma del piso! ¡Abre el almacenamiento húmedo!, ordena el teniente. Esto toma tiempo, segundos preciosos. El ritmo de disparo cae. Y en este momento los alemanes vuelven en sí. El shock pasa. Empieza a funcionar el profesionalismo de la Wehrmacht. Detectaron los destellos. Entendieron dónde está el enemigo. Gromov ve en el periscopio cómo la cuarta máquina en la columna, otro tigre, comienza a girar lenta e inexorablemente la torreta hacia ellos. Ahora la niebla no salvará. Ahora la distancia no salvará. Ahora empezará la carnicería. El golpe de respuesta. ¡Aguanten, muchachos!, grita Gromov, entendiendo que el blindaje no lo salvará. ¡Ahora se va a poner caliente! Dentro del tanque huele a cables quemados. En algún lugar hay cortocircuito. Por el sobrecalentamiento y la vibración la técnica empieza a fallar. Pero la gente aún aguanta. La gente resultó más resistente que el hierro. Gromov siente una extraña calma. Hicieron lo principal. Rompieron la columna vertebral del ataque. La patrulla de cabeza destruida. La ruptura detenida. Ahora solo queda una cosa: vender sus vidas. Y el precio ya está puesto. Precio alto. ¡Artillero! ¡Pega a las orugas! ¡Inmoviliza al maldito! El cañón vuelve a sacudirse, escupiendo muerte. La guerra en la niebla continúa, pero ahora es una pelea a muerte. Sin reglas, sin táctica, solo reflejos y suerte. El golpe de respuesta no se hace esperar. Los alemanes son profesionales. El shock por la pérdida de las máquinas de cabeza pasa en segundos, cediendo lugar a una reacción fría, entrenada por años. No ven el objetivo. La niebla cubre fiablemente la silueta del Sherman, pero ven los destellos. En esta leche blanquecina, cada disparo del cañón de Gromov es un faro gritando: «¡Estoy aquí!». El aire se rompe. Ya no son explosiones solitarias, es una ráfaga. Decenas de cañones, de tanque, autopropulsados, ametralladoras, giran hacia la pequeña isla de tierra firme donde se agita la máquina extranjera estadounidense. El pantano alrededor se convierte instantáneamente en una caldera hirviente. El agua vuela en columnas de barro mezclado con turba. La metralla de los proyectiles explosivos corta los arbustos como una guadaña. Se oye el chillido de los rebotes, un sonido asqueroso y gimiente de metal deformado yéndose al cielo. ¡Todo a babor! ¡Gas!, grita Gromov, pero ni él mismo se oye. Cerca, a unos 5 metros, cae en el fango un explosivo de 105 milímetros de apoyo de obús. La onda expansiva golpea al costado del Sherman como un martillo de herrero. El tanque de 30 toneladas es lanzado a un lado como un juguete. Las orugas patinan, arrancando el césped. Dentro de la torreta la gente golpea contra las paredes. Gromov se golpea el hombro contra el soporte del periscopio, sintiendo cómo cruje la articulación. El dolor ciega, pero también despeja. Luego llega el golpe. No es una explosión cercana, es un impacto. Un proyectil lanzado al azar, a ciegas, encuentra el objetivo. Golpea la torreta de refilón. El chirrido es tal como si hubieran arrastrado al mismo infierno por el blindaje. La monstruosa energía cinética arranca la caja exterior de repuestos, arranca los soportes de las herramientas, convirtiendo palas y barras en metralla mortal. Dentro de la torreta se apaga la luz. La iluminación de emergencia parpadea y muere. Oscuridad y zumbido. Un zumbido de tal fuerza que parece que la cabeza va a estallar como una sandía madura. Gromov abre la boca para igualar la presión, pero los oídos ya están tapados con algodón. De la nariz sale algo caliente y pegajoso. Sangre. Se pasa la mano por la cara. La palma está roja. Contusión. El aparato vestibular falla. El piso se va debajo los pies. Gromov tiene náuseas. El estómago se espasma, intentando expulsar el contenido. Es la reacción normal del organismo a una presión extrema. El cerebro intenta reiniciarse. ¡Víctor! ¡Víctor!
A través del algodón se abre paso la voz de Erogin. El cargador lo sacude por el hombro. La cara del sargento está deformada, la boca abierta en un grito, pero las palabras casi no se oyen. Gromov sacude la cabeza, salpicando gotas de sangre. La vista vuelve a tirones. Ve al artillero. Está colgado de la mira, con la frente pegada a la almohadilla. ¿Vivo? ¿Muerto? El tanque sigue moviéndose. Collada, allá abajo, en su compartimiento de conductor, hace maravillas. Siente el combate con la médula espinal. Lanza la máquina adelante y atrás, dibujando zigzags locos. El Sherman ruge, patina, pero no se detiene. Parar es morir. Los alemanes están afinando la puntería. Los proyectiles caen cada vez más agrupados. ¡Fuego!, ronca Gromov. La voz suena como desde un barril, ajena y lejana. ¡Dispara, maldita sea! El artillero levanta la cabeza. Del oído le corre un hilo de sangre, mojando el cuello del overol. Pero las manos recuerdan. Las manos hacen. Vuelve a pegarse al ocular. En la torreta hay un hedor insoportable. La ventilación no da abasto. Los gases de la pólvora se acumulan abajo, se arrastran por el piso como niebla gris. Los ojos arden como si les hubieran echado arena. Solo se puede respirar una vez sí y otra no, tragando aire por la boca como pez en el hielo. Gromov mira por el tríplex. Está roto. Una grieta cruza el mundo por la mitad. Pero a través de la telaraña del vidrio ve sombras. Los alemanes están en pánico. Pérdida de control. La columna se mezcló. Los de atrás empujan a los de adelante. Alguien retrocede, exponiendo los costados. La pantera que iba segunda arde, pero su torreta aún gira. El mecanismo de giro funciona incluso en la agonía. Busca al agresor. A la derecha, de la niebla, sale el morro chato de un transporte blindado Hanomag. Infantería. Los granaderos caen de la caja al agua, intentando tumbarse. ¡Explosivo!, ordena Gromov, olvidando que nadie lo oye. Patea a Erogin con el pie y señala el estante con los explosivos. El cargador entiende sin palabras. El gesto es acción. La granada de fragmentación vuela al cañón. Disparo. La explosión cubre a la infantería. Fuente de agua sucia, trozos de cuerpos y restos de metal. El ametrallador operador de radio abajo despertó. La Browning del casco empieza a atragantarse con ráfagas largas. Las trazadoras cosen la niebla yéndose a la bruma blanca. Pero la amenaza principal no es la infantería. La amenaza principal son los que sobrevivieron en las cajas de acero. Otro golpe al casco, esta vez al tren de rodaje. El tanque se sacude, la oruga rechina. ¿Rompió un rodillo? ¿Rompió un eslabón? Si la oruga se sale, son cadáveres. Pero el Sherman sigue arrastrándose. Tira, querido. La goma estadounidense arde, apesta insoportable. Pero los dedos de acero de los eslabones aún se aferran al suelo. ¡Rematar! Gromov ve la silueta de otra pantera intentando rodearlos por el flanco. Expone el costado, intentando salir de la zona de fuego. El artillero atrapa al momento. Se siente mal. Vomita directo al piso, sobre las vainas disparadas. Bilis mezclada con mucosidad. Pero no suelta los volantes. Ya no es combate. Es la agonía de dos sistemas. La gente trabaja por reflejos, más allá de los límites físicos. Disparo. El proyectil golpea a la pantera bajo la torreta. Chispas. La torreta se traba. El tanque se detiene, pero no arde. ¡Otro!, grita Gromov. Erogin resbala en su propio vómito. Cae. Deja caer el proyectil. La pesada barra le golpea la pierna. Maldice. Aúlla de dolor, pero levanta el proyectil. En sus ojos hay la locura de una rata acorralada. Mete el proyectil en el cañón de un puñetazo, arrancándose la piel hasta la carne. ¡Listo! El segundo proyectil remata al alemán. Destello de combustible. Ahora arde brillante, alegremente. Dentro del Sherman la temperatura sube a 50 grados. El metal se calienta al rojo. El motor está sobrecalentado. Las agujas de los instrumentos hace rato en zona roja. Pero están vivos, aún vivos. Gromov siente cómo la conciencia empieza a irse. La contusión cubre con una segunda ola. La oscuridad ante los ojos espesa. Sacude la cabeza, se golpea las mejillas. No se puede desconectar. Si el comandante se desmaya, la tripulación se convertirá simplemente en carne en lata.
Mira a su gente, sucios, ensangrentados, sordos, asfixiándose en el humo. Parecen más demonios en el infierno que soldados del Ejército Rojo. Pero hacen su trabajo, muelen a la Wehrmacht. Afuera la niebla se rasga en jirones por el calor de las máquinas ardiendo. El cementerio de técnica crece. 200 metros de camino se convirtieron en una sucursal del infierno en la tierra. Pero este infierno lo crearon ellos. 4 chicos en una máquina. De nuevo un golpe. El blindaje suena. Rebote. ¡Vivos!, sonríe Erogin escupiendo sangre. ¡No nos entra, maldito! Gromov no comparte su optimismo. Sabe, la suerte no puede ser infinita. El blindaje del Sherman ya está al límite. Las soldaduras crujen. Microgrietas corren por el casco. Un impacto afortunado más y el blindaje se partirá. Y alemanes hay muchos. El rugido de los motores no cesa. De la profundidad de la columna llegan nuevos depredadores. Van a la luz de los incendios, van al olor de la sangre. El duelo se convierte en matanza, y en esta matanza se les acaban los haces. Solo queda la rabia e inercia, que obliga a cargar, apuntar y disparar mientras el corazón aún late. La estadística es una ciencia que no conoce la piedad. En la ecuación del combate la variable de la suerte tiene su límite, y este límite está agotado. El Sherman baila al borde de la tumba desde hace 8 minutos. Son 8 minutos de tiempo prestado, robado a la muerte. Pero los acreedores en uniformes grises siempre vienen por las deudas. El golpe llega no de donde esperaban. No es un disparo preciso de un tigre, no es fuego de una pantera. Es un proyectil explosivo perdido, lanzado al azar por algún cañón de campo escondido en la franja de bosque. Ciego azar. El proyectil cae en la popa del tanque, en el compartimiento del motor. El blindaje del techo del compartimiento del motor es fino. El explosivo rompe las persianas de la toma de aire y detona adentro, justo sobre los bloques de cilindros. La explosión es sorda, gutural. El tanque salta con la popa hacia arriba como un caballo coceando. Gromov se golpea la cara contra la recámara, perdiendo la orientación. La luz se apaga definitivamente. Pero lo más terrible llega un segundo después. Los motores se apagan. El zumbido constante y forzado de los diésel GM, que era el pulso de esta caja de acero, se corta. Se hace el silencio. Un silencio muerto, algodonoso, en el que solo se oye el crujido del metal rompiéndose y el siseo de la neumática reventada. Y luego llega el fuego. 2 diésel de 6 cilindros acoplados se convierten en un horno infernal. Tuberías de combustible rotas, aceite, gasoil, líquido hidráulico, todo eso se enciende al instante. El sistema de extinción de incendios se activa. Se oye el estallido de los cilindros de dióxido de carbono, pero es impotente. El agujero es demasiado grande. El fuego ruge, devorando el oxígeno. «¡Coliada! ¡Arranca!», grita Gromov, rompiéndose la voz. «¡Nos vamos!». No hay respuesta. Abajo en el compartimiento de conducción ruge la llama. La metralla perforó el tabique. El suboficial Coliada, el virtuoso de las palancas, el hombre que hizo bailar al tanque de 30 toneladas en el pantano, no alcanzó ni a gritar. La tormenta de fuego le golpeó la espalda. Gromov ve a través de las rendijas en el piso de la torreta cómo abajo se agita una silueta de fuego. El conductor intenta alcanzar las palancas, intenta cumplir la última orden, dar vida a la máquina, pero sus manos ya no obedecen. El fuego derrite la piel, derrite el overol, suelda la carne con el metal del asiento. El tanque se sacude en una convulsión agónica, esto hace corto en el cableado del arranque, y se congela para siempre. Ahora no son un tanque, ahora son un búnker, un punto de fuego permanente, un blanco inmóvil en medio del pantano ardiendo. El Sherman muere, Gromov lo siente físicamente. La vibración de la vida se fue, reemplazada por el temblor del incendio. El casco comienza a calentarse. Atrás, tras el tabique blindado, la temperatura ya es de 1000 grados. Pronto la munición en el suelo empezará a arder. Tienen, tal vez, 1 minuto antes de que la detonación los desintegre en moléculas. ¡A la salida!, ronca Erogin, intentando abrir la escotilla del cargador. ¡Sentados!, ladra Gromov. Agarra al sargento por la pierna y tira hacia abajo. «En el blindaje hay fuego de ametralladora. Nos cortarán como a gatitos». El teniente tiene razón. Afuera en el blindaje tamborilean balas y metralla. Asomarse ahora es muerte segura.
Adentro es muerte pospuesta. Por un minuto. Gromov mira por la mira. Debe hacer algo más. A la derecha, detrás del esqueleto ardiendo del tigre, se arrastra una sombra chaparrada. Autopropulsado Jack Panzer. Bajo, depredador, con blindaje frontal inclinado que su calibre no penetra. Entra por el flanco. Ve que el Sherman se detuvo. Va a rematar. El artillero alemán no se apura. Sabe, la presa no irá a ninguna parte. Apunta a la unión de la torreta y el casco. «¡Torreta a la derecha!», ordena Gromov. El artillero gira el volante. El accionamiento eléctrico murió. Trabajamos con las manos, pesado. El mecanismo va duro, como si hubieran echado pegamento a los engranajes. «¡Atascado!», aúlla el artillero. «¡No va, comandante!». Gromov se lanza hacia él. Entre los dos se echan sobre la manivela. Los músculos crujen por la tensión. Las venas del cuello se hinchan como cuerdas. Centímetro a centímetro el cañón se arrastra a la derecha. Dentro de la torreta ya no hay que respirar. El humo del incendio se filtra por las rendijas. La garganta raspa como lija. Los ojos no ven nada por las lágrimas. Pero giran. Giran esa maldita torreta, porque es lo único que pueden oponer a lo inevitable. El autopropulsado se detiene. Distancia 150 metros. Apunta al cañón. Gromov ve ese ojo negro. Mira directo a ellos. «Más rápido», susurra el teniente. El cañón del Sherman mira un poco a la izquierda. Falta 1 grado. 1 grado. Erogin, olvidando el miedo, olvidando el fuego bajo los pies, patea la recámara, ayudando al artillero. Hay captura. La retícula se posa en la oruga del autopropulsado. De frente no se perfora, pero si rompen la oruga, girará por inercia. Expondrá el costado. «¡Perforante! ¡El último!». Erogin busca por el suelo. Vacío. Todo disparado. En el almacenamiento de tipo húmedo, en el fondo, hay un proyectil. Pero para sacarlo, hay que meterse en el agua mezclada con aceite y sangre. Erogin se zambulle. Desaparece en el humo por un segundo que parece una eternidad. Vuelve con la cara ennegrecida, apretando contra el pecho una barra sucia. «¡Lo tengo!». Carga. El chasquido del cerrojo suena como campana fúnebre. El alemán disparó primero. Impacto. El proyectil del Jack Panzer rebota en la máscara del cañón del Sherman. Las chispas ciegan. La torreta se sacude tanto que a Gromov le crujen los dientes. Fragmentos de óptica se clavan en la cara. La sangre inunda el ojo. Pero están vivos. El alemán se apuró. Le tembló la mano. «¡Fuego!», grita Gromov, escupiendo gachas de sangre. El artillero aprieta el gatillo. El Sherman gruñe por última vez. El proyectil sale. Impacto. La rueda motriz del autopropulsado se hace añicos. La oruga revienta como una cuerda demasiado tensa. La pesada cinta de eslabones sale volando de los rodillos como una serpiente. Al autopropulsado que iba en velocidad lo lanza bruscamente a un lado. Lo gira de costado. Se atasca en el pantano, se inclina y se detiene, girando impotente una oruga. Ya no es amenaza. Es un blanco igual que ellos. «Listo», exhala Gromov. «Máquina, alto». El incendio irrumpe en el compartimiento de combate. Lenguas de fuego lamen la recámara. La pintura en las paredes empieza a burbujear. El calor se vuelve insoportable. La piel empieza a secarse y agrietarse. Cumplieron la misión. La ruptura detenida. La técnica del enemigo arde. Pero el precio está pagado. Coliada muerto. Tanque muerto. Queda salvar a la gente. «¡Abandonar la máquina!», ordena Gromov. «¡Escotillas abiertas! ¡Heridos arriba!». Erogin abre la escotilla de la torreta de un cabezazo. El aire fresco, frío, húmedo, con olor a pantano, irrumpe en el horno hirviente. Parece dulce como néctar. Caen sobre el blindaje. Tosiendo, asfixiándose, caen sobre el metal caliente. El artillero arrastra a Gromov, que está medio ciego por la sangre. Alrededor, un paisaje infernal. La niebla se disipó, quemada por la temperatura del combate. Ante ellos el cementerio de las esperanzas alemanas. Metal retorcido, esqueletos humeantes, barro negro mezclado con hierro y carne. Gromov se desliza por el blindaje frontal al agua. El pantano lo recibe, enfriando el cuerpo quemado.
Mira su tanque. El Sherman arde. La llama sale del compartimiento del motor en una columna alta y recta. La estrella estadounidense en el costado se ahumó, pero se ve clara. La torreta, girada a la derecha, se congeló como un monumento a la terquedad. El cañón mira al enemigo derrotado. Incluso muerto, este tanque sigue amenazando. «Colia», susurra Eroyin, mirando la escotilla humeante del conductor. Llora. Las lágrimas trazan caminos blancos en la cara negra de Hollin. Allí adentro quedó su camarada. El hombre que no soltó las palancas hasta el mismo final. El hombre que se quemó para que ellos pudieran hacer ese último disparo. No es una victoria de cartel. Aquí no hay banderas ni orquestas. Solo hay olor a carne quemada, zumbido en los oídos y manos temblorosas. Gromov intenta levantarse, pero las piernas no le aguantan. Está sentado hasta la cintura en el fango helado, apoyando la espalda en la oruga de la máquina moribunda. Mira la obra de sus manos. 3 tanques pesados, 2 panteras, un autopropulsado y decenas de infantes que se quedaron para siempre en este tremedal. Todo esto lo hizo una sola máquina, un solo equipo, en 10 minutos de combate. La explosión de la munición en el Sherman pone el punto final. La torreta salta, de las escotillas sale un chorro de fuego. El metal gime. El tanque se asienta, hundiéndose más profundo en el pantano. Se va. Se lleva consigo a su conductor. Gromov cierra los ojos. Oscuridad. Silencio. Solo en algún lugar a lo lejos, tras el bosque, Crece un nuevo rugido. Los nuestros. Vienen los T-34. Llegaron a tiempo. Pero para la tripulación de Gromov, la guerra por hoy terminó. Para ellos comenzó la eternidad. La niebla se va. No se disipa suavemente como en el cine, sino que se rasga en jirones, como gasa sucia, revelando la terrible anatomía de lo que ocurrió en estos 200 metros de pantano bielorruso. El sol, colgado en el cenit, se abre paso a través del humo. Su luz parece antinaturalmente brillante, cortando los ojos inflamados. Junto con la niebla se va el tiempo. Esos 10 minutos en los que se comprimió toda una vida terminaron. Los relojes vuelven a hacer tic-tac al ritmo normal, pero para los sobrevivientes ese ritmo parece ajeno. El silencio que cubre el camino es más pesado que el plomo. No es el silencio pacífico del bosque, es el silencio muerto de un cementerio donde acaba de retumbar un derrumbe. Solo se oye el siseo. Sisea el metal caliente enfriándose en el fango del pantano. Sisea el agua evaporándose. Cruje la madera terminando de arder en las hogueras en las que se convirtieron los tanques alemanes. El teniente Víctor Gromov está sentado en el tronco caído de un abedul, a unos 10 metros de su máquina. No recuerda cómo salió. No recuerda cómo el artillero lo arrastró por el barro. Simplemente mira. Su mirada está vacía. Es esa misma mirada de las 2000 yardas sobre la que escriben los psiquiatras de campo. Gromov ve la imagen, pero su cerebro se niega a procesarla. Demasiada destrucción por unidad de superficie. Ante él, el panorama de un apocalipsis metálico. El tanque pesado Tigre, ese mismo, el primero, yace con el cañón clavado en el tremedal. Su torreta, arrancada por la detonación de la munición, está tirada cerca, parecida a una tortuga volteada. A través del enorme agujero rasgado en el casco se ven las entrañas ahumadas. Transmisión, recámara del cañón, estantes retorcidos. 57 toneladas de invulnerabilidad se convirtieron en un montón de chatarra en una fracción de segundo. Un poco más allá humea la pantera. Se quemó hasta quedar blanca. La pintura desapareció, dejando solo herrumbre gris. Los rodillos se fundieron en una sola masa. El cañón del arma está bajado, como en señal de sumisión. El autopropulsado Jack Panzer, que perdió la oruga, se inclinó y se hunde lentamente bajo su propio peso. El pantano se lo lleva. Y en medio de este caos, su Sherman. La Emcha se ve patética y majestuosa al mismo tiempo. El casco alto y desgarbado ahora está negro por el hollín. La estrella estadounidense en el costado casi no se ve. De la escotilla del conductor mecánico aún sale un fino hilo de humo gris. Allí adentro se enfría su camarada. El suboficial Coliada se quedó en su puesto para siempre. Se convirtió en parte de la máquina que conducía.
Su tumba son 30 toneladas de acero enviado desde Detroit para encontrar su fin en los pantanos bielorrusos. El sargento Erogin está en cuclillas en la orilla del agua. Intenta lavarse de las manos la mezcla de sangre, aceite y humo de pólvora, pero la suciedad se incrustó en la piel a muerte. Sus manos tiemblan con un temblor grande e incontrolable. Mira sus palmas con sorpresa, como si pertenecieran a otro. El artillero yace de espaldas, con los brazos abiertos, y mira al cielo. De sus oídos aún mana sangre. Los tímpanos reventaron. No oye nada, pero parece que le da igual. Simplemente respira, profundo, tragando aire con avidez, en el que el hedor a carne quemada y gasoil se mezcla con el olor a pino caliente. Desde el bosque se oye un rugido creciente. Son los suyos. Al camino salen volando los T-34. Uno, segundo, tercero. En el blindaje, infantería. Infantería en camisas descoloridas, con metralletas PPSH al cuello. Están listos para el combate. Esperan al enemigo. Pero no hay enemigo. La columna se detiene. Los tanquistas salen de las escotillas. Los infantes saltan al suelo. Se acercan despacio, con cuidado, mirando a los lados. No dan crédito a sus ojos. El comandante del batallón de T-34, un capitán con la cabeza vendada, se acerca a Gromov. Mira la técnica alemana, luego el solitario y quemado Sherman, luego de nuevo a los alemanes. Sus ojos se abren mucho. Él, oficial experimentado que pasó por Kursk y el Dnieper, no puede armar este rompecabezas. ¿Quién les hizo esto?, pregunta el capitán señalando el cementerio de gatos. ¿Artillería? ¿Aviación? Gromov levanta hacia él una mirada turbia. Intenta decir algo, pero los labios están pegados. Simplemente señala con la mano su tanque. Nosotros, ronca. La palabra sale con dificultad, como un trozo de vidrio. El capitán mira al Sherman, luego a Gromov. En su mirada hay incredulidad mezclada con horror. ¿Con una sola tripulación?, pregunta de nuevo. ¿Contra una compañía de pesados? No me jodas. La infantería vaga entre las máquinas alemanas destruidas. Los soldados tocan el blindaje que se enfría, miran en los agujeros. Alguien silba, alguien se quita el gorro. Entienden lo que pasó aquí. Ven la distancia, 200 metros. No es distancia de combate de tanques, es distancia a la que se ven los ojos del enemigo. Aquí no funciona la balística, aquí solo funciona la locura. Gromov se levanta con dificultad. Las piernas son de algodón, las rodillas se doblan. Se acerca a su tanque. Pone la mano en el costado tibio y rasposo. Sherman M4A2, préstamo y arriendo. Fosa común para 4, como bromeaban en la retaguardia. Alto, inestable, con un cañón que no debía perforar a los tigres, pero perforó. Porque no perfora el cañón, perfora el hombre. El análisis de ingeniería de este combate más tarde irá a los informes del polígono en Kubinka. Los expertos dibujarán esquemas, calcularán ángulos de encuentro de proyectiles, se sorprenderán de la increíble coincidencia de circunstancias. Escribirán que la probabilidad de victoria del Sherman en tales condiciones era de menos del 1%. Lo llamarán anomalía estadística, milagro. Pero Gromov sabe, no hay milagros. Hubo física, hubo barro. Hubo miedo que se convirtió en cálculo frío. Y hubo elección. Elección entre la espera pasiva de la muerte según el reglamento y un paso activo a su encuentro. Recuerda la cara de Coliada antes del combate. Cara simple, de Riazán. El conductor sabía lo que iba. Sabía que el tanque de gasolina, o incluso diésel, como el A2, se encendería si le perforaban el costado. Pero llevó la máquina adelante, al mismo infierno, bajo los cañones de calibre 88. La mantuvo recta para que el artillero pudiera hacer ese maldito disparo. El precio de la victoria. Una vida. Y 3 almas lisiadas que nunca volverán a ser las mismas. Gromov se mira las manos. Negras de hollín, con rasguños y quemaduras. Estas manos acaban de destruir técnica por millones de marcos y mataron a varias decenas de personas. Pero no siente triunfo, solo vacío. Un enorme y resonante vacío adentro que no hay con qué llenar. Ese es el precio de la guerra. La victoria no se ve como una fiesta,
Se ve como un campo de cenizas donde están sentadas personas sordas, contusionadas, demasiado cansadas incluso para alegrarse de estar vivas. Un sanitario que se acercó empieza a vendar la cabeza del artillero. Este hace una mueca de dolor, y eso es bueno. El dolor es señal de vida. Erojin finalmente enciende un cigarrillo. El humo del tabaco barato se mezcla con el humo del incendio. Inhala profundo, hasta toser, y por primera vez en una hora en sus ojos aparece algo con sentido. Gromov se da vuelta de la gente y mira el camino que se va a la niebla, hacia donde no pasaron los alemanes. Misión cumplida, ruptura cerrada. El batallón puede seguir avanzando. Entiende una verdad simple y dura que no escribirán en las hojas de condecoración. Las características técnicas son importantes. Milímetros de blindaje, velocidad inicial del proyectil, caballos de fuerza por tonelada, es la base. Pero en la ecuación final de la guerra hay una variable que no pueden calcular los ingenieros. Es la voluntad de la tripulación de violar las reglas. El reglamento prohíbe acercarse a un enemigo superior. El reglamento prescribe cuidar la técnica. El reglamento está escrito con la sangre de miles de tanquistas que ardieron en el 41 y 42. Es un libro sabio, pero a veces, para sobrevivir y ganar, hay que olvidar el reglamento. Hay que convertirse de soldado en depredador. Hay que acercarse a quemarropa. Hay que golpear primero, cuando no te esperan. Sobre el fondo del Tigre, terminando de arder, la alta silueta del Sherman parece un monumento a la terquedad humana. El hierro perdió contra el hierro, pero el espíritu ganó al cálculo. Gromov escupe saliva viscosa y salada al barro. Está vivo. La guerra continúa. Mañana habrá un nuevo combate, nueva niebla y nuevo miedo, pero este combate lo ganaron. El teniente se acomoda al correaje y da un paso al encuentro del comandante del batallón que se acercó. El informe será corto, solo cifras y hechos. Las emociones se quedarán aquí, en este pantano, junto con el metal enfriándose. El reglamento se escribe con sangre, es verdad. Cada una de sus líneas está pagada con la vida de alguien. Pero la victoria, la verdadera, la imposible, la victoria arrancada con los dientes a la muerte, se escribe con carácter, y solo con él.